Bueno, muchachos, bienvenidas a todos nuevamente a nuestro espacio de tutoría virtual. Es un gusto poder contar con su participación nuevamente en este espacio de tutorías con un nuevo módulo, ¿cierto? Tenemos un nuevo módulo, el módulo de lenguaje, que ya lo habíamos anunciado anteriormente, y en el cual pues nos va a estar acompañando el profe o el tutor mejor, Tomás San Miguel. Entonces saludamos al profe. ¿Cómo está, profe? Creo que ya, ahora sí, profe. Buenas noches, ¿qué más, profe? ¿Cómo estás? Andrés, ¿cómo te ha ido? Bien, muy bien, profe, con ánimo de iniciar la sesión de hoy. Sí, me alegra mucho. Nada, chicos, acá yo estoy para ayudarles en todo lo que se les ofrezca relacionado al área del lenguaje. Mi nombre es Tomás San Miguel y pues voy a ser su tutor y voy a estar con ustedes acompañándolos este módulo. Listo. Bueno, profe, pues en este momento, como siempre, tenemos como unos avisos parroquiales, los primeros Ujú. 2 minutos, como para que nos vayamos ubicando después de haber aprovechado nuestra semana de receso para tomar un descanso, un aire, ¿cierto? Que nos permite, pues, pensar sobre lo que hemos trabajado, que como ustedes saben, son 3 módulos que ya hemos visto en este segundo semestre de este año, 2020. Hemos visto matemáticas, ¿cierto? Vimos ciencias naturales y por último, alguien que me recuerde el módulo que vimos el, 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 el mes pasado, ahí que lo deje por el chat para que vayamos teniendo dinámica y podamos aprovechar el espacio, ¿listo? Entonces vimos matemáticas, también ciencias naturales, inglés y ahora vamos con lenguaje y luego ciencias sociales. ¿Listo, muchachos? Entonces los invitamos a que la participación siga siendo la misma. Sabemos que Ciclo 6 es un grupo muy interesante que participan bastante, entonces los animamos a que eso siga siendo así. Por lo pronto, pues el profe Tomás nos va a explicar algo relacionado con la descripción, pero eso siempre va a tener un contraste que va a ser, pues, obviamente, la puesta en escena, en este caso, del profesor y lo que pues, él haya trabajado. Por lo pronto, pues, las lecciones asociadas en plataforma que vamos a tener el día de hoy es la descripción, ¿vale? Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que antes de iniciar estas tutorías, ustedes ya debieron abordar o al menos haber visto algunos temas relacionados en plataforma sobre la descripción, ¿cierto? Como para que tengamos preconceptos y así pues poder aprovechar de mejor manera este espacio. Por lo pronto, muchachos, vamos a tener siempre este cronograma, que es el cronograma de lecciones que vamos a tener en plataforma, las cuales ustedes deben ir desarrollando a lo largo del módulo, ¿vale? Tenemos en este caso las siguientes indicaciones. La primera es que iniciamos a partir del día de hoy el módulo de lenguaje y finalizamos el 6 de noviembre para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Como ustedes saben, son 4 semanas. Esas 4 semanas se pasan muy, muy rápido y los invitamos a que ustedes pues desarrollen de manera ordenada, basado en el indicador de progreso, tanto su plataforma y, por supuesto, asistan de manera muy puntual a las 7 de la noche, pues a la tutoría de lenguaje. La fecha de entrega de hoja de ruta que se estará subiendo el día de mañana, me refiero a la hoja de ruta, será el 3 de noviembre y esperamos que el día de mañana pues podamos tenerla ya en nuestra plataforma, poderla revisar y que el profe en este caso nos ayude con algunas indicaciones para que pues, podamos desarrollarla a lo largo de estas semanas. Y por último, ya para no agotar el tiempo de la tutoría, recordarles que tenemos este formulario de soporte técnico, el cual nosotros diseñamos para que ustedes ahí nos reporten cualquier cosa relacionada con su plataforma, que es como nosotros pues, conocemos las incidencias, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, no puedo ingresar a plataforma, esta es la manera para que los gestores académicos y los monitores pues me puedan ayudar, ¿listo? Entonces, no siendo más, muchachos, vamos a darle la palabra al profe para poder iniciar nuestro módulo. Entonces, profe. Listo, Andrés, muchas gracias. Así es. Entonces, no siendo más, pues yo quería hacer una aclaración, Andrés, antes de empezar, y es que eh, en, me metí a la plataforma, ¿sí? Y a mí no me salían bien los temas. Entonces yo me puse a revisar
Y el tema que tenía, que había dado el anterior ciclo 6 era diversidad cultural. Yo lo vi ahí en ese, como que en ese contenido, en ese organigrama que tenías, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto. Hoy vamos a dejar la descripción, ¿sí? Para el día que era diversidad cultural y para hoy vamos a tener diversidad cultural. ¿Listo? Para que no haya ningún problema porque pues, eh, no sé, la plataforma como que no estaba, no la habían habilitado aún, entonces yo preparé clase para diversidad cultural. ¿Listo? Entonces ya les comparto la pantalla. Esto me confirman, por favor, si están viendo. Sí, profe, y no hay problema, profe. Todo bien. Sí, no hay ningún inconveniente. Nicolás dice como que esta mañana hablaron de diversidad cultural. Sí, sí, sí. Sí, igual, de igual manera, como les menciono, o también al profe, pues esto se puede conectar de diversas maneras también con el concepto de descripción y se van Claro, a trabajar todos los temas. exactamente. Entonces se va a manejar de manera transdisciplinar, entonces no hay ningún inconveniente. Listo, chicos. Entonces, para empezar, pues diversidad cultural. Tengo una primer pregunta para orientar esta charla de hoy es, ¿cree usted que la raza está relacionada directamente con el color de piel? No sé, ahí ustedes me dicen si desean activar micrófono o en el chat, ¿sí? ¿Ustedes creen que el color de piel, miren ustedes su piel, en cuenta del color que tienen, ¿sí? Algunos seguramente son trigueñitos, otros son morenos, otros son blancos, ¿sí? ¿Ustedes creen que tiene que ver una relación directa con lo que es la raza, ¿no? Recordemos que ayer estábamos en día festivo, ¿no? ¿Qué se celebraba ayer, chicos? Dice Valentín, el Día de la Raza. Dice Nicolás, el día de la peor masacre, el descubrimiento de América. Willman, sí, diría que a nivel genético tiene toda una historia de importancia. La piel, la raza, muy bien. A nivel genético, ojo con esa palabrita, nivel genético, una categoría importante. María Valentina dice ni idea. Pero en definitiva, sí, como dice también Ángel, la raza tiene que ver también con la cultura, ¿no? Entonces, no solamente es la genética, sino también es la cultura, ¿sí? Y podríamos pensar, oiga, es que la piel sí tiene que ver porque históricamente, ¿qué ha pasado con las negritudes, no? Han sido esclavos, ¿no? Han sido una minoría que se ha excluido históricamente. Entonces, por lo tanto, pensamos, ¿no? De que en la Constitución a todas estas minorías se les reconoce y se dice, no, es que realmente estas minorías tienen cierto apoyo del Estado debido a que históricamente han sufrido el flagelo, ¿sí? O el abuso, ¿no? De parte de toda una serie de mayorías. Entonces, acá lo que viene a ser las negritudes, empieza uno a decir, oiga, la cultura, el afro, ¿no? Porque cuando vinieron acá con la colonización, no solamente llegaron los españoles, sino que también vinieron con esclavos y se mezclaron las personas afro con quienes, con los indios y formaron los zambos y se mezclaron con los criollos, ¿sí? Y formaron una serie de que mezcla de mestizaje, la categoría es mestizaje, ¿sí? Buenas noches a las que van llegando. Entonces, piensen un momento en eso, ¿no? Realmente nuestra piel tiene algo que ver con la raza porque, pues, ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? De que hoy en día nos encontramos con eh, la persona afro que no necesariamente obedece a unas creencias ancestrales de las comunidades afro, sino que creció en el contexto de la civilización, de la ciudad, ¿sí? Y puede que tenga a pesar de su color de piel, tenga todo un constructo cultural e identitario totalmente diferente. Es decir, no se esté basando en quizá las creencias ancestrales de las personas afro del Chocó o del Pacífico, sino se está basando quizá en eh, la civilización del rolo, ¿no? Entonces vemos que acá así como encontramos el cristiano, sí, que es como muy religioso, ¿no? A favor de esta religión, pero que también
tiene un color de piel y la defiende, ¿sí? Entonces, no necesariamente uno relaciona, por ejemplo, las personas que vienen de comunidades indígenas. No sé, a mí me pasa en el caso de que yo tuve una compañera en la universidad y que venía de una comunidad de los Muisca, ¿sí? Y a la larga, a medida que fue entrando en el medio de la universidad, fue transformándose su identidad cultural. Al principio tenía totalmente una vestimenta que la identificaba, ¿sí? Después, con el paso del tiempo, se fue adaptando y fue dejando esa vestimenta a un lado. Entonces, podríamos entender que no en la mayoría de casos, la raza, o perdón, el color de piel está relacionado directamente con la raza, ¿sí? Pero sí en su mayoría implica una información genética, entonces sí hay un peso en el que uno dice, oiga, sí, el color de piel como que define de ciertas maneras históricas nuestras condiciones sociales y culturales contemporáneas. Entonces, ya ustedes me dirán de qué color es su piel y ustedes se preguntarán, oiga, pero ¿el color de piel realmente obedece a una cultura? Y seguramente sí, porque es que es historia. Pónganse a pensar un poco en sus apellidos, ¿sí? ¿De dónde provienen sus apellidos? Seguramente, no sé, algunos sabrán de dónde provienen, otros no, pero pónganse a investigar eso y ustedes se van a dar cuenta de que uno es un producto histórico, ¿no? Entonces voy a leer acá lo que me están diciendo. Fabián Martín, por más blancos que seamos, tenemos genes afro. Muy bien, sí, y se desmintió. Creo que hay un video que demuestra de que la persona que más creía que tenía familia aria, ¿no? Resultó que sus ancestros y sus antepasados tenían genes sí, tenían genes de personas afro, sí. La genética es un factor, pero a nivel cultural la persona se inculca una manera de ser, correcto. Kevin dice sí, demasiado, pero más por la decencia familiar o el linaje. Listo. Recuerden que los descendientes de una raza a veces tienen que ver con el color de piel, entonces la genética es relativa. Dice Alan, de Inglaterra, seguramente obedece que tu nombre, tus apellidos. Arabia, Asaf, Felipe Asaf, sí. Paula dice, el color de piel también nos puede ayudar a identificar a las personas de dónde son. Correcto. Y son también características físicas que uno puede hacer evidentes, ¿no? Que uno, al ver una persona con una contextura, uno dice, oiga, esta persona se ve que no es lo mismo las personas que vienen y que crecen en el Pacífico, porque pues obviamente las condiciones climáticas son distintas a las personas que crecen en la ciudad, porque ya obviamente se ve en su condición fisiológica, ¿sí? Y anatómica, todas esas cambios y adaptaciones que tiene, ¿no? Uno es España o mexicano y el otro es indígena, orgullosamente, dice Kevin. Muy bien, muy bien. Es muy bueno que conozcan eso, sus raíces, de dónde provienen. Y uno se sorprende porque eh, sonará cliché y todo el cuento, pero el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, pónganse a pensar un poco, oiga, ¿cómo se conocieron mis papás? Sí, porque si uno no se pone a pensar, uno puede estar repitiendo la misma historia, ¿no? Y yo no sé si sea una historia armoniosa o sea una historia fatídica, trágica, cansona, o sí, pero pues uno trata de que esas constantes no se repitan. Y eso se ve en la historia, en la raza, en la piel, en la cultura. Nosotros somos un producto cultural. Profe, yo quería aportar algo relacionado porque hay como un elemento importante que trae la ciencia moderna, ¿cierto? Que yo creo que en parte es la que crea el concepto de raza, como relacionado con el color de piel. Y eso nace más o menos como en el siglo, más o menos como en el siglo XVIII con científicos como Linneo, como Mutis, incluso con el propio Darwin, ¿sí? Yo revisaba en algún momento unos mapas, ¿sí? Del propio Linneo en donde hacía una clasificación de 5 especies humanas, ¿sí? Y esas 5 especies humanas las nombró, o sea, les dio color, ¿sí? Cosa que a nosotros ahorita nos aparece normal como hablar
¿no? Es color negro, color blanco, que es el más conocido por el tema del racismo. Pero Ujú. Linneo, por ejemplo, llamó a los americanos, porque hicieron viajes acá para hacer estudios botánicos, etcétera, y nos llamó rojos. A los Ok. chinos, a los orientales, perdón, los llamó Amarillos. amarillos. Ajá. A los africanos negros y a los europeos o occidentales los llamó blancos. Pero lo interesante de eso fue que les dio características. Entonces, al darle características como características taxonómicas, como si fuéramos plantas, ¿cierto? Entonces, el negro tenía una característica que yo recordaba como, el negro era salvaje, ¿sí? Ah, O el negro no tenía alma, ujú. ¿sí? El chino era una persona tranquila y el americano era una bestia. Entonces, Ujú. de ahí nace, o sea, de esa tendencia a dar características objetivas a la raza, pues nace como esa discusión que pues uno puede traer a colación ahorita, ¿no? En nuestro tiempo. Claro, y que eso son generalidades que pues son un poco egoístas, ¿no? Porque empiezan a sesgar realmente la identidad de los individuos y a reemplazarlas por un colectivo mayor, que en este caso vendría siendo pues la raza. Y no es así porque, o sea, justamente ¿qué pasó? Pareciera como si hubiera sido un orden lógico del conocimiento que se hubiera encargado de que Hitler pensara de que él era la raza aria, ¿no? Y que como todos salían rubios, ojiazules, blancos, entonces él se atribuía el hecho de poder mandar sobre otro, porque es que ya habían unas razones lógicas, entre comillas, de conocimiento que le daban a entender eso, ¿no? Y acá, no sé si ustedes conocen a eh, este, se me olvidó, Laureano Gómez, fue un expresidente acá de Colombia. El man godo a morir, pero impulsando esto tiene un concepto, se llama la eugenesia. Es una especie de limpieza social sistemática, ¿sí? Y el man consideraba que las personas de acá de Colombia que vivían en la costa, los costeños, ¿sí? Las personas eh, de color, morenas, ¿sí? Traían enfermedades, ¿sí? ¿Debido a qué? A que pues siempre se la pasaban descalzos. Según Laureano Gómez, no eran personas civilizadas y eso hacía que sean fuente de proliferación de enfermedades. Y consideraba a todas las personas que vivían en la parte costeña, los costeños, a las partes a las sí, comunidades que vivían en las partes costeras, los consideraba, ¿sí? Como fuente de enfermedades, que eso era como que impureza para la raza. En Colombia, chicos. Entonces, todas esas ideas que quedan ahí y que han estado en la academia por mucho tiempo, son un poco peligrosas porque legitiman una serie de actos que políticamente uno lleva, dice, oiga, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, aún todavía las ideologías que hasta este punto nos gobiernan en cuanto a tantas diferencias que se pega la gente para pelear y armar conflicto. Entonces uno dice, uff, no, o sea, realmente ha habido una tradición y ha habido una sistematización de todas esas ideas y las hemos naturalizado, ¿sí? Entonces vemos y convivimos con el negrito o con el que es indígena o que tiene lazos de indígena y ya nos sentimos extraños, ¿sí? Y pues no es el punto porque estamos en medio de una diversidad. Eso que tú dices, Andrés, es muy interesante, lo del amarillos, rojos, interesantísimo. Profe, tenemos unos aportes interesantes de Majo y luego Wilman para poder generar discusión sobre el Dale, de tema. una. Entonces, Majo, cuéntanos. Ahí tienes el micrófono encendido. Sí, sí, ya me escuchan. Sí, sí. Sí, sí. No, ya no. Entonces, mientras Majo organiza lo del micrófono, ¿qué tal, profe, si le damos la palabra a Wilman? Dale, de una, Wilman. Listo, Wilman, cuéntanos.
Hola, buenas noches. Espero que se escuche bien. Bueno, es muy interesante lo que estamos platicando porque hace poquito un documental llamado El indigenismo. Y es un tema un poquito más relacionado porque hablaba sobre los rasgos faciales y corporales específicos de pues, la persona indígena. Pero hacía un énfasis muy grande en que a veces se sobreexaltaba y se sobredeterminaba el que esta raza tenía una cultura así como tipo todo paz y todo eso, y no, mira que no es así porque pues se descubrió en la cultura azteca que muchas veces se realizaban sacrificios y se hacían cosas pues inhumanas. Entonces pues es algo creo que es algo pues como que va al punto porque también hay una señora, no recuerdo el nombre en ese momento, sé que es mexicana, y que ella pues es como esa imagen social de revolución y que salen videos así de canciones, de reggaetón y que no sé qué, pero a la hora y al fin y al cabo, o sea, es como solo presentar esa imagen social y ya ahí se perdió como ese valor de persona. Entonces, pues me gustó mucho y pues quiero aportarlo al tema porque no significa que pues porque sea de esa raza o tenga esos rasgos que pues sea bueno, ¿sí me entendés? O sea, es muy variado, es muy, bueno. Sí, Wilman, sí, sí te entendemos. Pues yo te entiendo y comparto esa idea porque uno siempre es como subestimando al indígena, ¿no? Como uno diciendo como, oiga, el indígena es una persona pasiva, como que quieta, como que no es inteligente, no es hábil, no es culta seguramente, y ya nos vamos a dar cuenta que no, que está totalmente equivocado. Inclusive hay un cuento que ejemplifica justamente lo que tú estás diciendo. Entonces, interesante aporte. Majo, Listo, vamos Majo. contigo. Dale, dale. No, pues es que me gusta bastante leer y estaba leyendo la vez pasada un artículo que hablaba de los, bueno, sí, de la gente del oriental. Entonces ahí decía que todos se parecen porque ellos no fueron colonizados por gente afro, lo que tú me decías. Entonces, tal vez sí, no, pues no son tan parecidos, pero los rasgos de ellos son muy similares. Entre ellos se pueden distinguir, pero si digamos nosotros vamos, no los vamos a distinguir por lo mismo, porque ellos no fueron colonizados por gente como nosotros, que sí nos colonizaron los afros y eso. No, no era gran cosa. Bien. Sí, pues hay algo bien interesante y es el asunto de el choque cultural. Hay diferentes como que choques culturales a nivel histórico que se van a presentar y que se presentaron. Sí, ahorita los más actuales podríamos hablar de la diáspora venezolana, de lo que pasa en Medio Oriente, ¿sí? Hay un desplazamiento de las comunidades, hay unas emigraciones, ¿sí? Y todo eso hace que haya una especie de, pues, mestizaje, ¿no? Como que culturalmente se enfrenten y las culturas sí se comparten tanto las cosas buenas como las cosas malas. Y uno dice, ¿por qué? ¿No? Y es porque justamente la cultura, ¿no? Parte de una característica esencial, ¿no? Así como hay una clasificación, como nos hablaba ahorita Andrés, de, de que esta gente científica busca siempre, ¿no? Esa razón de querer clasificar las cosas, ¿sí? Asimismo hay unas características que hacen que las culturas, ¿no? Sean culturas y que como que sin eso no son posibles, ¿no? O las etnias. Entonces, en este caso, hablábamos en un principio de la piel, ¿sí? Sí, el color de piel es importante, ¿sí? A la hora de relacionarnos, ¿no? Pero no solamente es el color de piel, también son las costumbres. Es decir, eh, nosotros a qué horas nos despertamos, cómo conseguimos el trabajo, tenemos la necesidad de ir a estudiar, hay una serie de actividades que se vuelven parte de nuestra cotidianidad, entonces eso ya se vuelve costumbre y casi es como algo religioso. Si yo no me lavo los dientes antes de como de acostarme a dormir, me siento como sucio, ¿no? Como, no sé, con el pecado encima. Entonces, esas costumbres como que nos hacen, "No, yo tengo que hacer y tengo que cumplir y demandar", que también se traducen en lo que vendría siendo el territorio, ¿sí?
es nuestro espacio en donde nacemos, ¿sí? No es lo mismo una persona que nace en un territorio, como les decía, del Pacífico, de unas condiciones climáticas, la altura, ¿sí? A la persona que nace en la ciudad, ¿no? Cambia totalmente el espacio, el territorio, las comidas, ¿sí? El orden gastronómico. No es lo mismo yo ir a Boyacá, ¿sí? Y comerme un plato tradicional de Boyacá, después irme a Medellín y comerme, ¿sí? Una bandeja paisa. Cambian las tradiciones, cambian las concepciones de cultura, ¿sí? Em, Hay muchas cosas que uno inclusive no sabe en cuanto a lo gastronómico. Yo me sorprendía y decía, oiga, ¿cómo es que en Manizales? Yo me sorprendía porque a mí me decían que lo que hacen con la natilla, ya como que es muy tradición la natilla y el buñuelo, ¿sí? Entonces, lo que hacen con la natilla es como que al final los residuos que sobran de la peguita, ¿sí? Los meten con leche y se la dan como arroz con leche a los invitados, ¿sí? Y eso es una tradición que se lleva a cabo y yo no sabía, yo decía, oiga, increíble, y se lleva a cabo y eso es algo cultural. Y uno se da cuenta y en el mismo territorio de uno que es Colombia, que hablamos el mismo idioma que es el castellano, ya uno pasa la frontera y ya el choque cultural se siente, ¿sí? En su lenguaje, ¿sí? En la comida, en la manera inclusive como ven la religión o el aspecto espiritual, que también es muy polémico, ¿no? El asunto de que cómo es que los indígenas tienen su propia concepción de la espiritualidad, ¿sí? Y tienen su propia mitología, y aquí hay una civilización que, ¿sí? Está totalmente occidentalizada en esos relatos míticos de la mitología hebrea, ¿sí? Inclusive hasta nos basamos en la mitología grecorromana para dar cuenta de organizar los días del calendario. Y ya vamos para allá para explicarles eso, porque es uno de darse cuenta de que la cultura de uno que es local, nacional, en este caso Colombia, se vuelve también universal y es un producto universal, ¿no? Entonces, ahí ustedes me están diciendo, nos comemos la pega con leche, Nicolás. El raspado es delicioso, listo. ¿Sí ven? Hay unas costumbres y uno se siente que identificado con esas costumbres. Acá en la costa, la arepa de huevo, dice Ivonet. Muy bien. Andrés, ¿hay una preguntita por ahí? Sí, profe, a propósito de lo que tú dices, yo quería aportar también algo porque una vez yo hice un viaje a México y entonces yo me puse a pensar algún día, venga, ¿cuál será la grosería que más interpela al mexicano? ¿Sí? Seguramente, pues nosotros los colombianos hay muchas groserías que nos interpelan porque hay un montón y de todas las triples, bueno, etcétera. Sí. Pero al mexicano hay una que le ofende mucho y es hijo de la chingada. El significado que tiene hijo de la chingada es un significado cultural muy potente, Ujú, porque hijo de la chingada significa hijo de la violada, mm, ¿sí? Y hijo de la violada tiene una concepción cultural que viene de la colonización, sí. porque según lo que nos cuentan, ellos, los mayas, ¿sí? Tenían una diosa que se llamaba Tonatzin, ¿sí? Pero cuando se realizó el proceso de colonización a propósito del Día de la Raza también, ¿no? Sí. Esa diosa Tonatzin se convirtió en lo que actualmente nosotros conocemos como la Virgen de Guadalupe, ¿sí? La que aparece ahí en las novelas. Sí. Y Tonatzin se convirtió que Tonatzin significaba la diosa de la fertilidad. Mm, Y Guadalupe es la diosa virgen, ¿sí? Que borra a Tonatzin. ¿Me hago entender? Entonces, Tonatzin es lo mismo que Guadalupe, pero entonces el mexicano cuando dice hijo de la chingada es hijo de la violada. O sea,
es como si los mexicanos todos fueran hijos de la violada, ¿me hago entender? Ajá. Por el proceso de colonización. O sea, ellos reconocen que el colonizador cuando llegó a México y destruyó la cultura, destruyó la diosa de la fertilidad, a Tonantzin, pues nosotros somos los mexicanos, ¿no? En ese caso, son hijos producto de una violación Mm, literal. fuerte. Entonces, cuando dicen hijo de la chingada, pues ellos se interpelan, obviamente no teniendo como ese contexto en su cabeza, pero el concepto cultural es muy potente. Claro. Y eso queda en el inconsciente colectivo, ¿no? A pesar de que ellos no tengan el contexto ahí, les ofende, pero no lo saben, pero lo sienten, saben que eso proviene, tiene una trascendencia también cultural increíble. Yo no tenía ni idea y es un aporte, bastante interesante porque acá las groserías no tienen ese trasfondo, por ejemplo. Sí, acá las groserías son muy como que entre más yo le agregue grados al doble, al triple, más ofendo. Acá como que es un asunto mucho más cultural, cualitativo y es bastante interesante. No me dejas pensando el asunto. Muy, muy interesante, Andrés. Sí, profe, tenemos una pregunta de Ángel y nos dice, ¿una costumbre es algo que se hace repetitivamente 6 o 8 veces al mes? Nos dice él. Sí, pues yo creo que debe haber una constancia mínimo, o sea, ahí uno sabe que pues hay actividades que uno hace ocasionalmente, una vez, dos veces por mes, ¿sí? Hasta si uno guarda una constancia de 3 veces por semana, ya uno está generando un hábito, ¿sí? Pero ustedes se dan cuenta de sus costumbres, o sea, la mayor parte del tiempo yo que la paso gastando, ¿sí? Si no es cocinando, es produciendo, si no es produciendo, es preparando clase, que es trabajando, si no es trabajando, es leyendo. Me planifico, me organizo mi tiempo, lo establezco, ¿no? En un margen y digo, esto es lo que más voy a hacer, ¿sí? Y a esto le voy a dedicar más tiempo. Entonces, de por sí, si es una constante, 6, 8 veces que tú lo hagas al día, pues no sé, depende de la actividad, ¿no? Uno no se va a bañar 6, 8 veces los dientes al día, no, sí, ya con tres es lo recomendable por los médicos, ¿no? O sea, depende de la actividad, pero sí, sí, siempre es como que hay una constante, ¿no? Uno sabe que cuando hace una actividad de vez en cuando que es ocasional y cuando está esa constante. Entonces, eh, cuando yo creo que uno identifica que hay esa constante, dice uno, tengo esta costumbre de hacer las cosas. Y aquí vamos a lo siguiente. Y es, pues ya vemos que la etnia son toda esta serie de características, la religión, el lenguaje corporal, ¿sí? La política. Y es que voy a adelantarme un poco en los comentarios para pues estar al día, ¿sí? Y dice, costumbre es una acción repetitiva, exactamente, lo que dice Alejandro Soto. Sofía Leiva, la vida es todo una pérdida de tiempo. Bueno, no sé hasta qué punto, Sofía. Yo he escuchado a los venezolanos, maridito, maldición. Mardito, maldición. No sé qué quieras decir ahí, Ivonne. No sé, Andrés, ¿tú alcanzas a entender? Y pues nos dice, yo he escuchado a los venezolanos maldito y maldición. Eh, no sé, o sea, yo creo que también debe tener como una relación con, con no necesariamente con una noción cultural de indígena, porque aquí hay un proceso totalmente distinto al mexicano, pero no, en ese caso, o sea, no entiendo, mardito, yo nunca he escuchado a un venezolano decir mardito, en lo Yo personal. tampoco. Bueno, tengo que nos expliques mejor esa situación ahí, Bonet. Pero listo, o sea, ahí dice Nicolás, o sea, ¿qué parte de nuestras costumbres hacen parte de nuestra cultura? Claro que sí, hacen parte de nuestra cultura, nuestras costumbres. O hacen parte de nuestro conocimiento diario. Pues yo digo que hace parte de nuestra cultura, ¿sí?
inclusive es que ahí no hay ninguna diferencia, sino son lo mismo. El hecho de producir conocimiento también es producir cultura, ¿sí? Entonces, ustedes pónganse a pensar, las artesanías, cuando ustedes van a un pueblo, no sé, yo que he ido a San Agustín o aquí cerca a Villeta, y uno se encuentra con las artesanías o con que le lleve algo de los dulces tradicionales del pueblo, ¿sí? Eso ya uno empieza a darse cuenta de que son tradiciones, pero que hacen vigente una serie de culturas, ¿no? Cuando uno va a comprar queso a Ubaté, ¿sí? Esa es cultura, ¿sí? Y puede que también esté atravesado un poco por la cultura del consumo, del capitalismo, pero sí hace parte de nuestra cultura y es un conocimiento, ¿sí? Que está ahí latente, vigente. Eh, Dice Andrea, bueno, Alejandro Soto está, es algo parecido a Nicolás, es algo lingüístico. Dice Andrea Otero, por ejemplo, los venezolanos, mona es una persona feo y aquí es una persona de pelo claro. En Venezuela, mona es una persona fea, no tenía ni idea, la verdad. Y sí, acá sí es una mona, es una persona de cabello rubio, claro. Sofía Leiva, a lo que me refiero es que si haces algo que te gusta, mucha gente te dirá que es una pérdida de tiempo. Y hay gente que no hace lo que quiere porque piensan que es una pérdida de tiempo. Y creo que la gente debería captar que si las cosas son así, pues ver películas es una pérdida de tiempo y escuchar música también lo es. Bueno, son argumentos que tienen su peso y que bueno, yo no quisiera contrariar con eso, pero no sé qué decirte. O sea, realmente yo he sentido y he visto películas y he escuchado canciones que sí me han hecho sentir que he perdido el tiempo. Como he escuchado y he visto películas como que he dicho, uy, valió la pena ver la película o valió la pena escuchar la canción. Todo tiene su medio, ¿no? Y no hay que, y más con la vida, ¿no? De como coger absolutos, sino como que buscar un equilibrio. Y sí, o sea, yo te hallo totalmente la razón, o sea, eh, hay que ir más allá de las cosas y trascender y ser más críticos y no consumir por consumir, si es eso, yo eso es como que lo que puedo inferir ahí del comentario de Sofía. Pero es que yo me estoy dedicando a leer comentarios y no estoy avanzando, chicos. Entonces, quiero que ya cerremos esto porque pues ya quedan 20 minutos y quiero que ustedes se vayan con todas estas ideas completas para su casa y las podamos retroalimentar a lo largo de esta semana. ¿Listo? Entonces, perdónenme un segundito, yo los voy a descuidar ahí en el chat, pero es que quiero avanzar justamente en esta parte porque justamente me están hablando eh, es de esto, ¿no? Para usted, ¿qué es cultura? ¿Sí? Y nos damos cuenta de que etimológicamente la cultura obedece a cultus, ¿sí? De cultivar y aura de acción. Entonces, cuando hablábamos de las costumbres, están las acciones, los verbos, ¿no? Hacer deporte, ¿no? Caminar, correr, nadar, ¿sí? Em, las actividades, las acciones también son cultura, pero no solamente son las actividades lo que genera cultura, también es el conocimiento. Cuando a una persona le dicen, oiga, es que usted es culto, ¿sí? O usted es un inculto, o que hay personas que en la índole académica que porque tienen muchos títulos y están en la universidad ya tratan a los demás que no tienen unos títulos, ¿sí? O que son gente que hace otro oficio, ¿sí? Como personas incultas, es un grave error, ¿no? Pues yo no sé qué piensan ustedes, pero yo siento que la cultura, o sea, parte desde del hecho de que uno cultiva su mente y o sea, su mente. Hay varias maneras de cultivar, sí, y una de ellas es lo cultural. Yo tengo un capital aquí cultural. Así como la gente del campo va y cultiva su papita, su yuquita, el plátano, ¿sí? Y hace una cultura de lo agronómico, ¿sí? Del ser agronómico. Asimismo, nosotros en lo
cultural a partir de la música, del teatro, de las tradiciones, ¿sí? Empezamos a cultural y a identificar y a decir, oiga, es que nuestra cultura de los bailes, ¿no? El joropo, ¿sí? O sea, la salsa, el vallenato, hay una serie de cultura acá que está emergiendo y que siempre ha emergido y que también nos llega la influencia a nivel externa. Entonces, démonos cuenta de que de por sí es cultivar la mente. Eso del comentario que yo leí por último, que era el de Sofía, yo entendía eso, ¿no? Como que un poco ir más allá de las cosas, porque pues a veces uno siente que sí, la vida es una pérdida de tiempo, pero es que son cuestiones que son atravesadas por el consumo y que nos venden a partir del consumo una serie de ¿qué? De valores que nada tienen que ver con la realmente cultura, ¿sí? Entonces, mientras que ustedes me contestan esta pregunta, que ya es más personal, ¿sí? ¿Qué costumbres familiares creen que los caracteriza? ¿Sí? Y, Yo voy leyendo acá un momentico el chat. Dime, Andrés. profe, qué pena ahí te interrumpí. Es que ahí hay una opción para que no rayen la pizarra. Ahí en la parte superior, donde dice, usted está viendo la pantalla, estás compartiendo pantalla y dice una opción inhabilitar, por favor. Que pues para que no haya ese tipo de... Y también les pedimos a los demás muchachos, no rayen la pantalla como para que la información quede lo más clara posible. Y la pregunta que introduce el profe es muy interesante. ¿Qué costumbres familiares creen que los caracteriza? Es una pregunta clave, entonces opinen ahí por el chat. Y pues, no sé, profe, ¿qué podríamos decir sobre eso? Listo. Sofía Borges nos dice comer pizza todos los viernes. Ok, qué más costumbres familiares? Que ustedes digan, oiga, es que yo esta costumbre la tiene mi familia, pero la familia de mi primo, la familia de mi amigo no la tiene. Ellos tienen otras costumbres. Entonces dice Alejandro Soto, costumbre familiar. Bueno, Ángel, ver películas los viernes. O sea, siempre se reúnen los viernes a ver películas, ok. Alejandro Soto dice reunirse a almorzar los domingos. Romeo dice que no sabe. Majo, novenas con buñuelos en familia. Bien, Tiffany. Mi familia siempre se reúne en cumpleaños y Navidad. Listo. Los asados en cada fecha especial, Paula dice. Andrés nos dice comer frijoles todos los domingos. Bueno, yo les cuento una costumbre que es familiar y que yo no cambio hoy en día, a pesar de que he tenido varios puntos de vista relacionados a la religión, y es el hecho de antes de comer dar las gracias. Yo siempre antes de comer, sí, no sé si ustedes creen en Dios, en una fuerza mayor, espiritual, sí, pero yo siempre procuro antes de comer decir gracias Dios, gracias fuerza universal, gracias energía, gracias mundo por permitirme y darme la oportunidad de llevar el alimento a mi casa. Trato de ser agradecido con eso y eso me lo inculcaron desde chiquito, ¿sí? Y trato de hacerlo todavía, ¿sí? No sé qué otra costumbre familiar ustedes tengan, ¿sí? Y Felipe dice que igual, Alejandro sí es primordial dar gracias. Y Bonet dice que no se reúnen en los carnavales. Ah, eso ya es también muy bueno. El hecho de tener ya, démonos cuenta, los carnavales, el carnaval de blancos y negros en Cali, el carnaval de Barranquilla, eso también es cultura y está latente. Tristemente, como buen rolo, yo no sé, nunca yo he ido a un carnaval. Lamentablemente he tenido el infortunio de que yo nunca he ido a un carnaval. Me he perdido de saber culturalmente tener ese choque y ese confrontamiento entre culturas. Cuestión que pues tengo que permitirme hacer, ¿no? Entonces, ya pasando a eso de qué costumbre los caracteriza, uno dice, bueno, ya sabemos que la raza sí, también no solamente es el color de piel, sino también son las costumbres, también es la historia, ¿sí? Y nosotros que somos un producto de un mestizaje de la colonización, ¿sí? El choque cultural más grande que ha tenido Colombia, o en este caso el pueblo latinoamericano, es lo que pasó en 1492, ¿cierto? Fue
entre comillas, el descubrimiento, pero fue una masacre, porque justamente acá Cristóbal Colón no llegó con sacerdotes y pastores, no, ¿sí? Él pidió una expedición y que le dieran tripulación y los reyes que le dieron presos, gente de la cárcel, gente que justamente no era buena, ¿sí? Y esa gente vino acá ¿a qué? A invadir, a colonizar, a violar, como nos decía Andrés ahorita con esa explicación en cuanto al pueblo mexicano. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta de eso, ¿no? Dime, Andrés. Pues sí, profe, es que estaba pensando también como en un ejemplo que una vez le sucedió a un antropólogo, ¿sí? Y lo conecto también con el concepto de la raza. O sea, no crean, muchachos, que el proceso de colonización que nosotros tuvimos no llega a nuestro tiempo. Recordemos que los indígenas tienen una forma de relacionarse con todo lo que hay en su espacio completamente distinta a la de nosotros. Ahora, los indígenas de ahora, pues claramente tienen un rasgo occidental, que también es una discusión, pero nosotros tenemos una característica específica que es una dimensión cultural, que es la de querer armarlo todo. Y querer armarlo todo le pasó a ese antropólogo, y lo resumo rápido. Él estaba en una ciudad que se llamaba Ollantaytambo, en Perú, que queda en medio del Cusco y en medio de Machu Picchu. Ollantaytambo se le da el nombre a esa ciudad por un indio que se fue en contra del imperio incaico, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente como hagan de cuenta, como unas ruinas, ¿cierto? Como Machu Picchu, pero unas ruinas que tienen una altura muy alta. Y el antropólogo le sucedió algo bastante impresionante, y es que se encontró a una niña indígena que tenía una característica específica, que tenía el labio leporino, Okay. ¿sí? Entonces, bueno, él cuenta que el antropólogo se llamaba Rodolfo Kusch, y se encontró a la niña y pues le pareció una niña demasiado entrañable, ¿sí? Pero lo interesante de eso es que ella tenía el labio leporino y daba una explicación cultural bastante interesante. Nosotros, cuando vemos una persona con labio leporino, ¿qué decimos? Que es una persona fea, ¿cierto? Que se debe operar. Pero cuando Ah, este antropólogo le preguntó a la niña que se llamaba Julia, le preguntó, oye, ¿tú por qué tienes ese corte? Porque esa pregunta es una pregunta occidental, ¿sí? Porque es una pregunta por la belleza, ¿sí? ujú, Por una sí. pregunta que hay que armar. Entonces la niña le preguntó, no, mi mamá estaba en la sabaneta de Ollantaytambo porque peleó con su madre y salió a pasear por la sabana, ¿sí? Así, la sabana. Ujú. Que hagan de cuenta que una sabana es cuando ustedes van en el carro viajando y ven el pastizal, etcétera. Y de repente empezó a nublarse el cielo y cayó un rayo. Entonces la niña dice, es por la desobediencia de mi mamá y gracias al rayo que cayó del cielo, yo tengo mi labio, pero ya no lo llamaba labio leporino. Luego, lo interesante de eso, primero fue eso, y segundo, el antropólogo regresó a Buenos Aires. Entonces él dijo, hay que traer a Julia para que se opere. Luego lo interesante de esa historia fue que Bush dijo, no, no, me di cuenta que la noción occidental es querer armarlo todo, es querer creer que Julia Sí. quiere hacerse una cirugía. Y resulta que la característica que distingue a esa niña en términos culturales es que su relación con el contexto, con su cultura, no es el labio, sino la explicación que da sobre ese sentido. Solamente esa niña puede ser entrañable, puede ser especial en la medida en que tiene el labio leporino o tiene el labio cortado por un rayo o As- por un relámpago.
Sí, sí, sí. Y eso es cultura. Y eso lo tenemos todos. Ujú. Y Uf, es genial. interesante. Claro, claro, muy interesante porque ahí vemos que realmente, o sea, hay una civilización que es imperativo categórico, que como que se quiere imponer sobre las otras formas de civilización o formas de ver el mundo, o cosmovisiones, y como que mediante la ciencia, ¿no? La ciencia sí nos ha dado muchas cosas, pero también como que es la que se ha encargado de torcer, ¿no? Y de como tiene que ser así porque no hay otra manera y punto y no, a veces como que las soluciones que brinda la ciencia no son absolutas en ciertas situaciones, ¿sí? Entonces, es una situación que realmente me deja pensando y es re interesante, Andrés, muy interesante, voy a averiguar sobre eso. Rodolfo Kusch se llama el antropólogo y Eh, el... sí. Y él trabaja el concepto de cultura desprendiéndose de la idea de que la cultura es el folclore, o lo que nos decían aquí, la pregunta que es muy interesante y nos dicen aquí, ¿eso es cultura o creencia? ¿Sí? Y Kush lo que diría en ese caso no es lo que dice Wikipedia, muchachos, porque es que hay que pensar el concepto de cultura, Ujú, porque Kush lo que hace es decir, toda cultura es creencia, es fe mm, sobre algo. Digamos, si uno se pone a pensar lo que es el espacio urbano, ¿sí? Para nosotros los que vivimos en una ciudad, y lo que es un contexto natural, ¿sí? O la Pachamama para un indígena, ustedes se dan cuenta que el hogar, digamos, la relación hogar, casa, casa, calle, para nosotros es una distinción, ¿sí? O sea, nosotros podemos decir, en la casa nos sentimos seguros y en la calle no. Por eso nos resguardamos en el hogar, en el ujú, hogar, ¿sí? En la casa. Pero para el indígena no. Para el indígena no considera que absoluto. haya hogar. No, para él no existe la casa. Para él la casa es la Pachamama, ¿sí? En todo. Nosotros como que nos desligamos de lo cultural, ¿sí ven? Mm, Lo cultural está en la casa sí, solamente. Entonces, es muy interesante, muy interesante. muy, muy interesante. Y ahí va un poco, pues, lo que estás diciendo, ¿no? Ahorita porque hay una minga indígena. Felipe pregunta, Felipe Asaf dice, ¿qué es una minga indígena? Y ahorita uno está viendo, oiga, la minga indígena y la gente se está... Y yo justamente yo decía, tengo un conflicto, Andrés, porque mira que yo veo a mis compañeras y con las personas que yo estudié apoyando el asunto de la minga y tal, y yo nunca fui así, como que tan partidario, sé la importancia, sé la trascendencia, pero yo sentí que mi identidad fue otra y que mi cultura y la manera de cómo me criaron y con lo que me identificaron fue otra, que es muy difícil yo quizá sentir una empatía de una manera tan espontánea por esas situaciones, a pesar de que uno reconoce la importancia de la diversidad cultural, ¿sí? Uno dice, oiga, me cuesta, pero hay otras personas que sí lo hacen con una naturalidad y una espontaneidad y comparten y van a los eventos y les gusta estar en esa cultura y pareciera como si buscaran su identidad en esa cultura, ¿sí? Y yo digo, uy, ¿será que yo estoy errando? ¿Será que esa es mi cultura realmente? ¿O yo la estoy confundiendo con otra cultura? ¿O quién soy yo, no? Es como el dilema. Es que se han visto que generalmente nos preguntamos por los colombianos con qué nos identificamos. Seguramente ahorita se piensa que nos sentimos identificados con el partido de fútbol, Ah, bien. pero no. Eh, Sucede que el concepto de cultura hay que pensarlo más allá del folclore. ¿Por qué? Porque generalmente si yo les pregunto a ustedes, muchachos, ustedes se sienten identificados con
la bandera de Colombia con la palma de cera, muchos van a decir, venga, ¿y por qué esa vaina? O sea, esa vaina no tiene nada que ver con nosotros. Lo que sucede es que el concepto de cultura es algo que va a sonar difícil de entender, pero es muy sencillo y es potencialidad. Potencialidad es la potencia que tenemos nosotros de creer en algo. Y todos los días creemos en algo, todos los días. Creemos en nuestra madre, creemos en que... yo digo que nosotros los colombianos creemos en algo perdido, en algo que todavía no ha sido, que tenemos que construir, Sí. pero que está ahí. Entonces yo digo, venga, nosotros tenemos cultura solamente en la medida que podemos creer en que el joropo, por ejemplo, ¿sí? Que el joropo, cuando yo lo baile como una danza tradicional, a mí me signifique algo, ¿sí? Es decir, Sí. cuando tenga contenido para mí, si no, no. Si no, no tiene. No sé, el vallenato, digamos, obvio, el vallenato tiene una potencialidad brutal. Y pues bueno, yo lo dejaría hasta ahí porque ya he hablado resto, entonces. No, sí, no, y es justamente eso. Y yo, o sea, cuando te escuchaba, decía, ¿en qué momento, gracias a la tecnología, accedemos a otras culturas? ¿Sí? No sé si ya les compartí la pantalla de acá. Les quiero mostrar algo de Luisito Comunica, del último viaje que hizo con esta mostrando la cultura, ¿no? Y cómo es que hay un choque y uno puede ver cuando la tradición, la lengua, o sea, el territorio, todo lo que estábamos viendo anteriormente, uno puede darse cuenta de eso, ¿sí? Es que creo que no, no puedo poner el sonido, pero se los voy a compartir ahí para que lo vean rápidamente por el chat. Porque es muy interesante, realmente en ese video ustedes se pueden dar cuenta el choque cultural, ¿sí? En el lenguaje solamente como hablan ya, uy, la manera en cómo se pronuncian los nombres, uno dice, oiga, increíble. Imagínense, si solamente eso es en los nombres, imagínense cómo pensarán realmente su cabecita a nivel interno, toda la configuración de sentido que tendrá la otra persona, la otra cultura, ¿sí? Pero resulta que también uno llega y accede a la cultura mediante la tecnología, ¿sí? Mediante la globalización a otras culturas, pero al mismo tiempo la desnaturaliza un poco, porque corre el riesgo de no vivirla, sino de emularla, ¿cierto? Entonces uno está, a pesar de que Luisito Comunica nos estaba mostrando la cultura y toda la cosa, es una emulación, ¿sí? Para nosotros conocer realmente la cultura tenemos que estar inmersos en esa cultura, ir más allá. Y a veces la cultura se vuelve en un producto de consumo. No sé ustedes si se dieron cuenta que en los 2000 hubo una generación de emos, de tectonic, de hardcoreeros, de otras subculturas que fueron fugaces en la historia y pasaron así, inadvertidas. Y ahorita hay más culturas y quién sabe cuáles de esas van a quedar realmente ahí en el tiempo ancladas, ¿sí? O se va a extinguir. Pero hay unas culturas que se vuelven así, consumibles como productos de mercado, como yo ir a la tienda y consumir esta cultura y me la tomo y ya me siento de esta parte, me identifico con esto y ya puedo cambiar con otra cultura y ya. Y ojo porque ahí pues surgen esos problemas de comunicación, culturales, de identidad incluso, que uno dice, oiga, ¿cómo es posible que haya una persona musulmana, ¿sí? Con, no sé, que escuche rock o metal o que, ¿sí? Su profesión sea, no sé, ser algo totalmente contrario a lo que culturalmente es concebida, ¿sí? Entonces, en el caso de la mujer, ¿no? Que orientalmente se tiene concebida de una manera. Entonces ustedes se pueden dar cuenta eso, ¿no? El choque cultural que siempre vamos a estar latente y que hay unas características que empiezan a ¿qué? A tener esa repercusión, ¿no? Y uno empieza a identificar justamente todas esas características. Ahí les compartí ya el link
para que vean. Si no pueden ver ese capítulo, está por YouTube, es muy bueno, es muy chistoso, a mí me hace reír bastante. No les pongo acá el sonido porque no sé qué pasó, pero quería mostrarles y compartirles eso porque es algo contemporáneo, actual, que está pasando actualmente y que pues también la tecnología se presta para hablar sobre ello. Entonces, pues nada, chicos, hay varias cosas que se nos escapan, que quedan en el aire, que con Andrés podríamos seguir acá hablando y discutiendo porque realmente tiene bastantes ejemplos y bastantes situaciones que lo ponen a uno reflexionar muchísimo en estas categorías que estamos estudiando. Entonces, pues, ni modo, ya el tiempo se nos fue, ¿no? Sí, profe. Bueno, sí, profe, pues mañana seguiremos más, pues hablando más sobre este tema. Mientras tanto, pues les damos las gracias a todos los que participaron. Ha sido una sesión muy productiva. Y pues nada, profe, terminamos la sesión. Listo, Eh, Andrés, no. Gracias. Qué pena si hubo algunas participaciones que se nos olvidaron ahí decir y todo, pero créame que tenemos muchas cosas para decir, para compartir, para, sí, no sé, comunicarnos entre nosotros, entonces el tiempo a veces juega en contra, pero pues espero pues haya visto, se hayan sentido bien, a gusto, hayan aprendido y pues vamos a ver qué pasa, si van a ver el partido, si no, cómo vamos a ver esa situación ahorita. eso, eso. Bueno, muchachos, nos vemos mañana y muchas gracias, profe. Hasta luego, que estén bien. Listo. Chao Andrés, chao chicos.